Buen día, somos el equipo 7 y vamos a presentar la evidencia 2. Este es el contenido que se va a ver y el artículo que se va a analizar es el estudio cinético sobre la conversión de glucosa en ácido levulínico. Actualmente se está llevando a cabo una gran cantidad de actividades de investigación en todo el mundo para identificar transformaciones químicas atractivas para convertir la biomasa en productos químicos y para desarrollar procesos económicamente viables para transformaciones a escala comercial. Una opción atractiva es la conversión de biomasa lignocelulósica en ácido levulínico en condiciones relativamente suaves. El desarrollo del ácido levulínico puede servir para avanzar hacia un mundo de consumo más limpio y sostenible, utilizándose como materia prima que sirva de base a tecnologías novedosas con alta capacidad para sustituir a los productos procedentes del petróleo. El ácido levulínico contiene un grupo cetónico y un grupo de ácido carboxílico. Estos dos grupos funcionales hacen del ácido levulínico un bloque de construcción potencialmente muy versátil para la síntesis de varios productos químicos orgánicos. Por ejemplo, 2-metil-tetrahidrofurano y varios de los ésteres de levulinato se pueden usar como la gasolina y biodiesel aditivos, respectivamente. También se tiene un herbicida conocido y el derivado de bisfenol puede ser un interesante sustituto del bisfenol A. El ácido puede ser usado en plásticos, disolventes, combustibles, en la industria farmacéutica y principalmente como un sustituto del petróleo en todas sus formas. Aquí se presentan las reacciones donde se tiene la glucosa como reactivo y se cataliza con iones de hidrógeno del ácido que se busca obtener ácido levulínico, como se muestra en la reacción número 3. Esta es la figura 1, donde se muestran algunos grupos funcionales del ácido y los productos químicos que pueden obtenerse. Y aquí en la figura 2 hay reacciones para la descomposición catalizada por ácido de glucosa en ácido levulínico. El problema de estudio es estudiar la cinética en la conversión de la glucosa al ácido levulínico catalizada por ácido sulfúrico. Esto con concentraciones de 0.5 a 1 molar, con un rango de temperaturas de 140 a 200 grados Celsius y con concentraciones iniciales de glucosa de 0.1 a 1 molar. El desarrollo del modelo cinético incluye a los intermediarios 5-hidroximetil-2-furfural, así como otros productos como las suminas. Para esto se usará un enfoque de la ley de potencias. El objetivo es el estudio cinético de todas las etapas del proceso para la conversión de la glucosa en ácido levulínico, incluyendo la cinética de formación de subproductos y la incorporación del HMF como intermediario en una ventana amplia para todas las variables. A continuación tenemos la metodología. Comenzamos con la metodología experimental. Primero que nada, las reacciones se llevaron a cabo en ampolletas de vidrio con un diámetro interno de 3 milímetros, con una pared de grosor de 1.5 milímetros y una longitud de 15 centímetros. Después, cada ampolleta fue llenada a temperatura ambiente con una solución de glucosa y ácido sulfúrico a las medidas predeterminadas, que son concentraciones de ácido entre 0.05 y 1 molar y de glucosa entre 0.1 y 1 molar, con un volumen de líquido de 0.5 centímetros cúbicos. Cada ampolleta fue sellada con una antorcha. Después una serie de ampolletas se colocó en un soporte especial, el cual de esta forma fue llevado a un horno a temperatura constante, la temperatura de reacción deseada, que va de 140 a 200 grados Celsius. Ahora tenemos que la segunda parte consiste en que en tiempos de reacción diferentes se tomó una ampolleta del horno y se llevó a un baño directo de agua helada a 4 grados Celsius para detener la reacción. Cada ampolleta se abrió y la mezcla que ya había reaccionado se extrajo y se diluyó en 10 mililitros de agua. Las suminas insolubles que se formaron en la descomposición se separaron de la solución por filtración. Posteriormente, la solución libre de partículas se analizó por medio de una cromatografía líquida de alta eficiencia, HPLC por sus siglas en inglés. Las concentraciones de cada compuesto en la mezcla del producto se determinaron utilizando curvas de calibración obtenidas por análisis de soluciones patrón de concentraciones conocidas. Aquí se muestran las reacciones que se usaron. En la primera reacción se muestra la glucosa en presencia de un catalizador que es ácido sulfúrico produciendo el HMF más agua. La segunda reacción es glucosa en presencia de un catalizador que produce humina. La tercera reacción es HMF más agua que produce ácido levulínico y ácido fórmico.
Finalmente, la cuarta reacción es HMF en presencia de un catalizador que produce un mina. Ahora, pasando a nuestra metodología, se obtuvieron las tasas de reacción usando la ley de potencia para cada una de las reacciones independientes ya mostradas con anterioridad. En segundo lugar, se obtuvieron las constantes de velocidad con el factor preexponencial y la energía de activación dadas por el artículo. Posteriormente, se obtuvo la concentración del ion hidrógeno utilizando la ecuación 13, dando diferentes valores para Ka, la cual es la constante de disociación del ion de sulfato de hidrógeno, en la cual a una temperatura de 140 grados Celsius es 10 a la menos 4.5 y a una temperatura de 200 grados Celsius es 10 a la menos 3.6. Sin embargo, para obtener su valor a la temperatura de 171 grados Celsius, se interpolaron los valores usando la ecuación 14. Después se plantearon las ecuaciones diferenciales para la tasa de reacción de los compuestos de glucosa, HMF y ácido lebulínico en un sistema por lotes. Para resolver el sistema de ecuaciones se utilizó el método de Runge-Kutta, cuarto orden, utilizando los parámetros del artículo. Aquí se aprecian las ecuaciones utilizadas para este método, teniendo que X es el tiempo, Y1, Y2 y Y3 son las concentraciones de glucosa, HMF y el ácido lebulínico respectivamente, y cada función corresponde a las ecuaciones diferenciales ya mostradas. Además, se fijó un tamaño de paso de 0.05 minutos y como condición para terminar las iteraciones de 90% de conversión de la glucosa. Una vez obtenida los resultados, se graficó la concentración de glucosa, HMF y el ácido lebulínico contra el tiempo, para poder compararlas con los datos experimentales proporcionados. Para la resolución de los cálculos se utilizaron Scilab, Excel y Getdatagraph Digitizer. Finalmente se realizaron dos análisis de sensibilidad, en el cual el primero se calculó la selectividad del ácido lebulínico usando la ecuación 24. Aún experimenta a temperatura constante de 140 grados Celsius, variando las concentraciones de glucosa inicial y la concentración del ácido sulfúrico para llegar a un 90% de conversión. Y en un segundo análisis se calculó el tiempo de reacción a las mismas condiciones del primer análisis de sensibilidad. En la tabla 1 se muestran los parámetros cinéticos estimados para la descomposición de glucosa catalizada por ácido, proporcionados por el artículo, además de la energía de activación y el factor preexponencial usado para calcular las constantes de velocidad. Ahora en este apartado siguen los resultados y discusiones, donde vamos a comparar nuestros resultados junto con los del paper, aparte el análisis de sensibilidad y lo de la selectividad. Aquí se puede apreciar la gráfica de datos experimentales y modelados del artículo a 140 grados Celsius, con una concentración de catalizador de 1 molar y una concentración inicial de glucosa de 0.53 molar. Los datos se ajustan de manera adecuada a los datos del artículo. Esto quiere decir que los parámetros calculados por el artículo utilizados para resolver las ecuaciones diferenciales ajustan bien para una temperatura de 140 grados Celsius. Aquí en la siguiente, que también es 140 grados Celsius, se observa un comportamiento similar al anterior, en donde nuestros datos se ajustan también muy bien pues a los datos experimentales, con un poco de error debido al cambio en la concentración del catalizador y de la glucosa. Aquí podemos ver que la concentración inicial de glucosa es de 0.1 molar y pues la concentración de catalizador, no la cambié, ¿verdad? Esta. En esta gráfica se observa un comportamiento similar al anterior, en donde nuestros datos se ajustan también de buena manera a los del artículo, con un poco de error debido al cambio en la concentración de catalizador y de glucosa. Aquí nuevamente a una temperatura de 140 grados se muestran gráficas, pero con diferentes concentraciones. La concentración del catalizador del ácido sulfúrico es de 0.5 molar y la concentración inicial de glucosa cambia a 1 molar. El ajuste de nuestros datos es bueno, de acuerdo con el del artículo, se llega a la misma conclusión, donde los parámetros a esta temperatura son correctos. Aquí se aprecian los datos graficados del artículo y los nuestros, pero a diferente temperatura, a 171 grados Celsius. El ajuste no es bueno, debido a que los parámetros no se ajustan bien a esta temperatura. Aquí también a 171, aquí también a 200 grados Celsius, se puede observar pues, que los datos experimentales tampoco ajustan bien y pues llegamos a la misma conclusión que esta temperatura los parámetros no ajustan bien. Aquí sucede lo mismo con la misma temperatura de 200 grados Celsius a diferentes concentraciones. También los datos, podemos observar que los nuestros pues no siguen una tendencia similar, pero pues en diferentes puntos de la gráfica. Pasando a otro punto, en los datos de selectividad
obtenidos en el análisis de sensibilidad, podemos observar la siguiente tabla que posteriormente graficamos y tenemos a continuación. En este gráfico se observa el cambio de selectividad respecto al ácido lebulínico con respecto a la concentración del catalizador, mostrando diferentes resultados a diferentes concentraciones iniciales de glucosa. Se puede observar que conforme la concentración de glucosa disminuye, existe una mayor selectividad. En menor medida, conforme se aumenta la concentración de catalizador, también aumenta la selectividad del ácido lebulínico. Sin embargo, este es menos significativo. Por lo tanto, la mayor selectividad se consigue principalmente disminuyendo la concentración inicial de glucosa. La selectividad está en base al ácido lebulínico. Esto quiere decir que tendremos una mayor cantidad de este producto y posteriormente hicimos el mismo análisis de sensibilidad, pero ahora tomando en cuenta o usando como un parámetro el tiempo de reacción. Este se calcula también a diferentes concentraciones iniciales de glucosa y una concentración de ácido sulfúrico en nuestro catalizador a 140 grados. Todos los experimentos, bueno, se plantean a manera de una temperatura constante de 140 grados Celsius. Y bueno, estos datos se grafican y se obtiene la siguiente gráfica. Aquí se puede observar que a menor concentración de catalizador, la reacción tardará más en llegar al 90% de conversión de glucosa. Esto tiene sentido ya que pues, una de las funciones del catalizador es acelerar la reacción. En este caso, la concentración de glucosa en la alimentación afecta de manera menos significativa al tiempo de reacción. Finalmente, se puede resaltar que los parámetros utilizados para el análisis realizado presentan un buen ajuste a temperatura de 140 grados Celsius. Sin embargo, a temperaturas mayores a los 140 grados, los parámetros arrojan resultados muy alejados a los datos experimentales. Esto quiere decir que los parámetros no se ajustan bien a otras temperaturas. También se pudo comprobar que conforme se utiliza una mayor concentración de catalizador, la producción de ácido lebulínico sucederá más rápido. De manera que lo ideal es aumentar la concentración de catalizador y disminuir la concentración inicial de glucosa, manteniendo una temperatura constante de 140 grados Celsius, siendo esta a la que se ajustan mejor los parámetros. Esta es nuestra referencia. Muchas gracias.